¿Qué define nuestra inteligencia emocional? Dos cosas. La primera, mis creencias limitantes. La segunda, el control de emociones. La suma de los dos son las que impactan directamente mi inteligencia emocional. Y aquí voy a hacer la primera pausa. No sé si tenemos alguna pregunta, Amanda, o podemos continuar. Tenemos una consulta en el chat, don Luis. Sí, dime. De hecho, la persona indica por acá que cómo se realizaría si, en el caso específico de ella, la mamá es la persona que está restando y que no la puede sacar de la vida de ella. Ah, interesantísima y excelente pregunta. Aquí hay dos caminos y nosotros tenemos que empezar a ver más allá de lo que tiene la persona. Detrás de una persona difícil siempre hay una historia y una situación difícil. Y créanme o no, las personas más difíciles muchas veces las tenemos en nuestra familia. Y esto es todo un tema, porque si yo vivo debajo del mismo techo, si es mi mamá, si es mi papá, si es mi pareja o son mis hijos, es más complicado. Pero ahí es donde la inteligencia emocional tiene que empezar a trabajar. Uno, tenemos que empezar a entender qué provoca o qué me enoja a mí de mi mamá. Yo necesito entender qué me enoja de mi mamá. Si la forma en que me dice las cosas, si la forma en que me trata, si es que he sido agredida, etcétera. Parte importante de entender. Primero tengo que entender. Segundo, la inteligencia emocional te va a decir, ok, ¿qué hago? No me gusta como me habla mi mamá. Tenés dos caminos. El camino más fácil, no le digo nada porque es mi mamá y que me siga tratando mal. El camino más difícil, pero el más indicado es cuando yo llego y le digo, mami, hablemos un momentito. No hay formas que no me gusta como me hables. Y te voy a dar ejemplos. El día de ayer me trataste así, me dijiste así, me pusiste así. Hay dos caminos. La mamá puede reaccionar de manera que entiende porque le di ejemplos, o la mamá puede sobre reaccionar y decir que no me importa. Pero son parte de entonces cómo yo empiezo a alejarme estratégicamente para que no me afecte en la parte emocional. Pero tengo que identificar y después de identificar reacciono con dos preguntas. ¿Soluciono el problema o sigo con el comportamiento que tengo? Eso es parte de la inteligencia emocional, pero primero tengo que conocer por qué la mamá reacciona de esa manera. ¿Algo más tenemos? Sí, nos acaba de llegar otra de la compañera Francini Álvarez. Ella externa lo siguiente. Cuando se lideran grupos de trabajo donde hay un grupo de personas que generan un ambiente tóxico, ¿cómo podemos trabajar esas actitudes ya que están muy arraigadas? ¿Y cuándo se debe de prescindir de este tipo de personas? Perfecto, excelente pregunta. Voy de nuevo con el mismo. Detrás de una persona difícil, siempre, siempre, siempre hay una historia de vida difícil. Yo soy jefe, yo tengo 8 ingenieros a cargo, tengo 800 personas indirectamente a cargo. Todos los días tenemos problemas. Cuando usted entiende lo que hay detrás de la persona, es más fácil que podamos resolver el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nada más vemos la punta del iceberg. Y yo siempre ya tengo etiquetas de la persona. Diego es problemático, Diego no se le puede decir nada, Diego es sumamente negativo. Perfecto, esa es la etiqueta que se ganó Diego. Conozca a Diego, hágale one-on-ones, llame a Diego para entender por qué él tiene esa reacción. Conozca un poquito más de Diego. Y cuando le digo conozca, es escuchar. Y la habilidad de todo líder es saber entender que yo no quiero ver la punta del iceberg, yo quiero ver qué hay debajo. Porque cuando usted se da cuenta de una persona complicada y ve la parte de abajo, ve personas que han sido agredidas, ve personas que vienen de un hogar desintegrado, ve personas que fueron tratados mal toda la vida. Y ahí es donde usted empieza a hacer el cambio. Y con una persona que cambie, cambia el resto. Ahora, hay que poner de la parte de nosotros escucha activa, mucha paciencia, entender qué es lo que quiere decirme, comprender. Aquí se utiliza la parte de empatía, pero ¿hasta qué punto, verdad? Usted le dio la oportunidad, entendió y le hizo un plan. Si la persona no cambia, ya no tenés que seguir insistiendo, pero sí tenés que darte la oportunidad de conocer qué hay detrás de la etiqueta que tiene esa persona. Y cuando usted la encuentra, va a ser el mejor líder, porque vas a transformar vidas. Y ahí es donde tenemos que empezar a indicar. Debajo de la punta del iceberg es donde están las soluciones a los problemas. Escucha, comunicación asertiva.
Amanda, no sé si hay otra más. Una más, dice doña Rebeca Montiel, ¿cómo puedo realizar los test de la diapositiva anterior? Perfecto. Nada más, ahora al final le doy los números para que nos contacte. Nos pongamos de acuerdo y hacemos una sesión de coaching y ahí podemos realizar los 3 tests y le damos el resultado y le damos todo un análisis de personalidad de ella misma. Entonces, ahorita al final le doy todo, con gusto. Ok, espero haber resuelto un poquito. Voy a seguir. Vean qué interesante la pregunta que me han dicho cuando tengo personas difíciles. Ese tema, personas difíciles, es lindísimo para desarrollar. Pero vean qué interesante, ¿por qué las personas son difíciles? Si a mí me dicen que usted tiene creencias limitantes y todos tenemos cualquier cantidad de creencias limitantes, es cómo me han creado, en qué hogar me he desarrollado, cuál ha sido el ambiente en el cual me he manejado, cómo me han tratado mis papás, cómo me ha tratado la familia. ¿He sido una persona feliz? ¿No he sido una persona feliz? Oiga hablar a las personas y usted empieza a detectar creencias limitantes. Cuando una persona le dice a usted, es que yo no puedo, es que yo no nací para la matemática, yo soy malo para el inglés. Esas son creencias que alguien le metió en la cabeza y ahí es como este elefante. ¿Por qué este elefante está encadenado? Si con ese tamaño él puede reventar esa cadena, ¿y por qué no lo hace? Porque desde pequeño lo amarraron a esa cadena y a ese palito y él entendió de que eso tenía que ser así. Y entonces tenemos tantas creencias limitantes que no nos dejan liberarnos ni poder mostrar el potencial que tenemos. Somos ese elefante en la mente. Vaya y evalúese usted. Vaya, vea qué es lo que me limita a mí a ser mejor.